estos pasajes, que son los que vamos a estar ocupando en esta mañana. Primero que nada vamos a ocupar el capítulo del Evangelio según San Lucas, capítulo 5. Lucas, capítulo 5. Este será nuestro primer pasaje en esta mañana. Pero además de Lucas 5, y en un momento más le vamos a dar lectura, también busque y ponga la señalización en ambos pasajes. Busque también Juan, capítulo 21. Evangelio según San Lucas, capítulo 5, y Evangelio según San Juan, capítulo 21. Son dos textos que vamos a utilizar en esta mañana. Repito, Lucas 5 y Juan 21. Y si ya lo tiene ahí, no se distraiga leyendo en este momento. No es el momento de la lectura. Solamente busque los pasajes para que podamos nosotros tenerlos listos cuando se ocupen en esta mañana. Pero una vez que ya los tiene, por favor, cierre su Biblia. Y quisiera comenzar recordándoles, hermanos, que ya desde la semana pasada nosotros comenzamos con una nueva serie de sermones en donde vamos a estar hablando acerca de los milagros del Señor Jesucristo. Son muchos los milagros que se encuentran registrados en los evangelios, pero incluso el evangelista Juan dice que el Señor Jesús hizo tantas cosas y tantos milagros que los libros no alcanzarían para registrar todo lo que el Señor Jesús hizo cuando estuvo aquí en la tierra. Sin embargo, hermanos, a pesar de que fueron muchísimos los milagros que el Señor hizo, y son muchos los milagros que encontramos en los evangelios, nosotros no vamos a abordar todos y cada uno de ellos, sino que vamos a analizar y a estudiar y a aprender solamente de algunos de ellos. Solamente unos cuantos son los que vamos a estar estudiando en esta serie de mensajes. Pero antes de avanzar, hermanos, también quisiera recordarles que, puesto que el Señor siempre tiene un propósito en todo lo que hace, esto es algo que ya hemos aprendido en muchas ocasiones. El Señor siempre tiene un propósito en todo lo que Él está haciendo. Bueno, sus milagros no deben ser la excepción. Cuando Él hizo y hace milagros, Él siempre tiene un propósito al hacerlos. Y en cada uno de estos milagros que nosotros podemos leer y encontrar en los evangelios, el Señor siempre hacía estas obras sobrenaturales, estas señales, hermanos, para enseñarle algo a las personas que estaban alrededor. O a veces Él hacía milagros para enseñarle algo a sus discípulos. Y estas enseñanzas, estos objetivos, hermanos, continúan válidos hasta el día de hoy para nosotros. Nosotros podemos aprender algo a través de los milagros. Nosotros no podemos simplemente ir y leer, qué bueno que el Señor resucitó aquí, o sanó acá, o regresó la vista. El milagro como tal, sí, es una maravilla, es una obra del poder de Dios, sí. Pero hay una lección en esos milagros que nosotros podemos extraer y aprender para conocer más de Dios. Así que con esto en mente, en esta mañana no vamos a abordar uno, sino dos milagros que pudiéramos decir en cierta medida que son paralelos e incluso son complementarios. Son dos milagros. Y el primero de ellos, hermanos, del que vamos a hablar, se conoce, o nosotros lo conocemos, como la pesca milagrosa. Seguramente usted, si ha leído la Biblia, conoce este milagro, ha escuchado acerca de él, lo ha visto en alguna representación gráfica, una película, una serie, en fin, de alguna manera seguro se ha enterado de este milagro. Así que permítame hacer una rápida lectura de lo que nosotros encontramos en la Biblia. Vaya por favor a Lucas, que es el primer pasaje, Lucas capítulo 5, del versículo 1 en adelante. La historia o el relato de la pesca milagrosa dice lo siguiente: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red.
Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador, porque por la pesca que habían hecho el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Hasta ahí va a ser nuestra primera lectura, hermanos. Ahora, como ya les decía, esta historia es por demás conocida, de alguna manera nos hemos enterado de ella, así que en esta mañana quisiera que nos detuviéramos en algunos aspectos específicos de este relato, hermanos. Y lo primero que quiero que notemos en esta historia, hermanos, es la manera en que Lucas comienza este relato. Lucas es quien escribe esto, y Lucas comienza escribiendo lo siguiente: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Ahora, note, hermanos, que Lucas en este pasaje no nos detalla cuál era la enseñanza del Señor en esa mañana. Lucas no nos está diciendo cuál era el bosquejo del sermón que el Señor estaba predicando. Él ni siquiera nos da los puntos destacables del mensaje que el Señor predicó. De hecho, lo único que sabemos es que Él estaba hablando de la palabra de Dios, pero no sabemos el tema, no sabemos la enseñanza, no sabemos realmente, porque Lucas no lo describe, qué era lo que el Señor estaba enseñando en aquella mañana. Ahora, no porque no sea importante, porque seguramente el Señor dio un gran mensaje, una gran enseñanza aquella mañana, hermanos, pero ¿sabe una cosa? De nada sirve solamente predicar el Evangelio. De nada sirve exponerlo solamente como un mensaje bien estructurado, punto 1, punto 2, subtema. De nada sirve, hermanos, comunicar el Evangelio como un bello discurso. Y entonces el Señor me dijo y habló, y nosotros podemos ver de esta manera. De nada sirve adornar y poner este mensaje en las palabras más bellas del mundo si nosotros realmente no lo vivimos también. Y es que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo nos llama a amar a los demás. El Evangelio nos llama a ayudar a los que lo necesitan, nos llama a cuidar a los desamparados, nos llama a compartir con otros, a ser generosos con los demás. Esto también esto también nos enseña el Evangelio. Y esto, hermanos, todo esto de amar, de compartir, de apoyar, esto es lo que realmente Lucas quiere retratar en este relato. Por eso es que él no se detiene en la enseñanza, y repito, no es porque no sea importante, el Señor seguro que dio un gran mensaje, pero Lucas quiere retratar en este pasaje, más que la enseñanza, que el Señor practicaba lo que enseñaba. El Señor decía: ayuden a los necesitados, pero Él también ayudaba a los necesitados. El Señor decía: sean generosos, pero Él era generoso. El Señor decía o enseñaba que nosotros debemos preocuparnos por los demás, pero Él también se preocupaba por los demás. Así que Lucas no se detiene en la enseñanza, sino en la acción, hermanos. Y en este relato se nos muestra al Señor Jesús precisamente en acción, proveyendo de manera milagrosa para los que necesitaban. En ese sentido hablamos de Pedro y compañía, sus demás compañeros. ¿Y qué necesitaban estos hombres? Necesitaban una palabra de aliento, necesitaban un mensaje de amor, necesitaban, un bosquejo bien estructurado. No, hermano, ¿sabe qué necesitaba Pedro y compañía? Comer. Necesitaban pescados, necesitaban llevar alimento a casa. Eso era lo que necesitaban. Así que el Señor efectivamente da un gran mensaje, seguramente de generosidad, de ayudar, de compasión, de amor, sí. Pero no solamente se detiene ahí, sino que los lleva a la práctica. Y entonces eso es lo que quiere Lucas retratar en esta sección, en este milagro que conocemos como la pesca milagrosa. Ahora, hermanos,
Permítame también dar algunos datos importantes que nosotros debemos considerar también para no perdernos y para ubicar de una mejor manera lo que se nos relata aquí. Ahora, cuando el relato comienza, se nos dice que el Señor estaba enseñando en el lago de Genesaret. Bueno, este lago no es ningún otro lugar, sino que también lo conocemos como el mar de Galilea, que es donde el Señor hizo muchos milagros y de hecho estuvo gran parte por los alrededores en su ministerio terrenal. El lago de Genesaret y el mar de Galilea son el mismo lugar, simplemente que dependiendo la zona y dependiendo de las personas, algunos lo llamaban el mar de Galilea y otros lo llamaban el lago de Genesaret, pero resulta ser que es el mismo lugar. Así que no es un lugar distinto, no es otra zona geográfica, es el mismo, hermanos. Solamente que, reitero, algunos lo llamaban mar de Galilea y otros lago de Genesaret. Ahora, otra cosa que me gustaría que notemos, hermanos, es la cantidad de gente que había. ¿Ha ido usted a una playa? A un lugar amplio, son lugares amplios generalmente las playas. Se necesita muchísimas, de hecho miles de personas para llenar una playa, de tal manera que ni siquiera se puedan mover. Y el relato dice que el gentío se agolpaba. Así que piense usted, hermanos, que no era por ahí una cantidad de 200, 300 personas, ya eran muchas personas. No, estamos hablando aquí de miles de personas que habían salido a escuchar la palabra de Dios, el mensaje del Señor, de tal manera que, como nos dice Lucas, el Señor ya ni siquiera podía estar ahí, se tuvo que subir a una barca, alejarse unos metros, para que todo el gentío escuchara la palabra de Dios. Así que aquí quiero mencionar, hermanos, que seguramente eran miles de personas. Pero, y en un momento vamos a regresar a este punto. Pero vamos a continuar con el relato. La Biblia nos cuenta que después de que el Señor predicó esa mañana, después de que el Señor terminó su mensaje y despidió a las personas, Él se voltea con el dueño de la barca a la que se había subido, en este caso Simón Pedro, y le hace una solicitud por demás extraña. Le dice, la Biblia nos cuenta lo siguiente: cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Cuando el Señor termina su mensaje, hermanos, Él simplemente pudo haber despedido a las personas y decirles, bueno, listo, terminamos, gracias por venir, gracias por estar aquí, estamos despedidos. Y pudo haber agradecido a Pedro por esa barca púlpito improvisado de aquella mañana y gracias muchachos, gracias por prestarme el lugar, muchas gracias, se pudo haber bajado y listo, vámonos. Pero no lo hizo de esa manera. Este interés que tiene el Señor por las necesidades de Pedro y por los demás pescadores, porque no era el único, este interés, hermanos, nos debe recordar que el Señor, nuestro Dios, siempre tiene interés y cuidado por nosotros. Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros, de nuestras familias. Dios es también consciente de nuestras necesidades. Él sabe de qué estamos padeciendo, Él sabe lo que queremos, Él sabe lo que necesitamos. Y Él siempre va a ayudarnos cuando nosotros se lo permitimos, cuando nosotros permitimos, por decirlo de alguna manera, que Él suba a nuestra barca, que Él suba a nuestra vida, cuando nosotros permitimos que el Señor sea nuestro ayudador, nuestro proveedor, el que nos fortalece, el que nos da ánimo, cuando nosotros permitimos que el Señor suba a nuestra barca, a la barca de nuestras vidas, Él siempre va a tener cuidado de nosotros como lo hizo con Pedro y los demás, hermanos. Cuando nosotros obedecemos la voluntad de Dios, como lo hizo Pedro, y en un momento más lo vamos a ver, entonces vamos a recibir la ayuda sobrenatural de Dios, como lo vemos en esta historia. Ahora, vamos a continuar y quiero que note, hermanos, quiero que notemos la reacción de Pedro. Imagine usted la escena. El Señor termina su mensaje, no sé cuánto duró, tal vez un par de horas después de predicar. Y entonces voltea con Pedro y le dice, Pedro, mete tu barca al mar. Vamos mar adentro, Pedro, vamos a pescar. Y entonces Pedro, que por los relatos que conocemos, era un hombre hosco, era un hombre a veces terco, era un hombre de acción, hermanos. Pedro tal vez cansado, tal vez ya queriendo ir a casa a descansar después de intentar pescar toda la noche, le dice... Versículo 5, respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando,
maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Nada hemos pescado. La primera reacción de este pescador, hermanos, es justificarse delante del Señor. Señor, ya lo intentamos. No una, no dos, no 3 horas, toda la noche hemos intentado pescar y no hemos conseguido nada. Esta es la primera reacción de Pedro a la petición del Señor. Y esta actitud de Pedro de intentar justificarse, hermanos, se parece mucho a la actitud que tenemos en muchas ocasiones nosotros. Nos intentamos justificar para no servir al Señor de la manera correcta. Intentamos justificar nuestra falta de compromiso, por ejemplo, para no leer la Biblia o para no estudiarla o para no meditar en la palabra de Dios. Es que hoy fue un día muy estresante. Mañana me pongo al corriente, hoy no voy a leer. Es que hoy fue muy pesado. Es que luego leo y ni entiendo. Y intentamos justificar, hermanos, igual que Pedro. Intentamos también justificar muchas veces nuestra inasistencia a la iglesia. Es que me duele un poquito la garganta. Es que me duele los ojos. Es que tuve una semana de trabajo muy pesada. Es que también necesito descansar. El Señor entiende que también el cuerpo se cansa. Intentamos justificar nuestra inasistencia. Intentamos también justificar nuestra moral, que muchas veces se relaja. Nada más es una película, nada más es una pequeña probadita, nada más es esto poquito. Al igual que Pedro, intentamos justificar, reitero, nuestra falta de compromiso, nuestra falta de venir a la iglesia, nuestra falta de lectura, de estudio, nuestras componendas con el pecado, hermanos. Intentamos justificar todo esto. Afortunadamente, en el caso del apóstol Pedro, hermanos, tal vez, no lo sé, tal vez porque el Señor estaba ahí presente con él, o quizá porque Pedro acababa de escuchar el mensaje del Señor. La justificación de Pedro no dura mucho, la pone de lado y entonces acepta seguir la orden del Señor. Dice: Señor, hemos trabajado toda la noche, pero en tu palabra saldremos a echar las redes. Solo porque me lo estás pidiendo, Señor. Para que no digas que no quiero seguirte, que no quiero escucharte, que no quiero obedecer, está bien. Vamos. Ahora, yo no soy pescador, obviamente, ni soy experto en pesca, hermanos, pero me puse a investigar un poco. Y dije, bueno, ¿por qué Pedro sale de noche a pescar? No parece tener sentido, pero dicen los que saben de pesca, obviamente, que durante el día no es la mejor hora para pescar. ¿Por qué? Porque en un lugar como el lago de Genesaret o Mar de Galilea, que es el mismo lugar, en un lugar como este, en la mañana, durante el día, cuando el sol sale, calienta el agua, y entonces esta agua caliente para los peces no es nada agradable. ¿Qué es lo que hacen los peces entonces durante el día? Pues se meten más profundo al agua para poder estar, digamos, frescos de alguna manera. Luego, del atardecer en adelante, es decir, luego de las 6 de la tarde hasta la noche, los peces entonces con un agua más fresca suben a la superficie, y esta es la hora en donde también aprovechan para alimentarse, para poder andar por el lago o por el mar de Galilea, y entonces por eso es que los pescadores salen a pescar durante la noche. Así que esta petición que le hace el Señor a Pedro, vamos a pescar posiblemente al mediodía, no hace mucho sentido. Pedro, tal vez más por cortesía que por otra cosa, dice: bueno, está bien, ya está aquí, ya estamos nosotros listos, vamos a pescar, dirá Pedro, entre comillas. Tal vez él y sus compañeros se quedan viendo. Pedro, no tiene sentido salir, tú sabes que a esta hora no hay peces, tú sabes que a esta hora no vamos a pescar nada, Pedro, ¿por qué lo hacemos? Pero entonces él y sus compañeros salen a pescar. Pero todo esto, hermanos, todos estos datos de pesca, todos estos factores del por qué a esta hora, por qué a esta hora sí, por qué a esta hora no, todos estos factores son de hecho irrelevantes cuando el Hijo de Dios está a bordo de tu barco. De nada vale, hermanos, la hora, de nada vale el día o el horario, incluso el lugar, hermanos, de nada sirve todo esto cuando el Señor, cuando el Hijo de Dios está a bordo de tu barca. ¿Por qué? Porque Él puede hacer un milagro.
ya sea atrayendo a los peces o incluso creando los peces en ese momento, de nada sirve que nosotros sepamos con nuestro raciocinio, de nada sirve ponernos racionales cuando el Señor va a hacer el milagro, porque decíamos ya la semana pasada que un milagro es la intervención sobrenatural de Dios en el orden natural de las cosas. Así que no quiero intentar explicar, hermanos, qué es lo que pasó ahí. No quiero decirles, bueno, a lo mejor una bolsa de peces que se conjuntó en aquel lugar y el Señor sabía dónde estaban. Intentar explicar un milagro, hermanos, es ridículo. El Señor hizo algo simplemente, un milagro, y no podemos darle una explicación lógica a esto. No solamente sabemos, hermanos, que se produjo una pesca milagrosa. El relato nos dice que obedeciendo a la palabra del Señor, Pedro sale con su gente, van con la barca, arrojan la red, en un horario que no tiene sentido, en un lugar que no tiene sentido, porque ni siquiera entraron muy adentro en el lago. ¿Cómo sabemos que no entraron muy adentro? Porque cuando pescan, hermanos, nos dice que había tantos peces que tuvieron que llamarle a la barca que estaba del otro lado. Y si usted está lejos, si usted ha entrado mar adentro en algún momento, en algún paseo, en algún tour, sabe que no puede gritarle a sus compañeros si es que todavía ya se ha movido mucho. Entonces sabemos que ni estaban muy dentro, que no era el horario, pero se produce este milagro, hermanos. Vienen los peces, las redes se rompían, ya viene la otra barca, en fin, todo esto ya lo leíamos. Y luego de todo esto, la reacción de Pedro, hermanos, es completamente justificada. El relato nos dice que, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y ante todo esto, hermanos, ante toda esta situación que estamos viendo, me gusta pensar, no lo sé, pero me gusta pensar que el Señor Jesús estaba ahí esa mañana, no solamente para predicar un gran mensaje, como ya decíamos, sino que Él, el Señor, había orquestado todo lo que se había acontecido para poder obrar esto. Él había orquestado la falta de peces la noche anterior. Él había orquestado que Pedro estuviera ahí esa mañana para poder subirse a su barca. Él había orquestado salir en un horario, equivocado entre comillas, en una distancia equivocada entre comillas. Él había hecho todo esto para producir esta pesca milagrosa, para de esta manera hacer el llamado a sus primeros discípulos a tiempo completo. Recordemos, hermanos, que Pedro y los demás ya conocían al Señor, ya habían estado con Él por un tiempo, ya habían escuchado su mensaje, pero Pedro, Juan, Jacobo, Andrés no habían seguido al Señor de manera completa. Ya lo habían acompañado, por ejemplo, a las bodas de Caná, eso lo encontramos en el Evangelio de Juan, ya lo habían escuchado hablar por los alrededores, pero no lo habían seguido a tiempo completo. Y entonces el Señor, ya intentando pues reclutar gente para que lo siga, Él hace un milagro, este milagro en particular, y este es el objetivo de esta pesca milagrosa, hermanos. El objetivo de esta pesca que encontramos, de este relato, no era asombrar a la gente. ¿Por qué? Porque para ese punto, la gente que había estado escuchando el mensaje seguramente ya se había ido. El Señor ya los había despedido y alguno que otro curioso se habría quedado en la playa, pero la mayoría ya se había ido a sus actividades. El Señor no hizo este milagro para poner un negocio de venta con Pedro de pescados, y entonces Pedro, pues yo hago el milagro, tú los llevas y los vendemos y nos vamos a 50-50. ¿Qué te parece, Pedro? Ese no era el objetivo de este milagro. El objetivo de este milagro, hermanos, ni siquiera era alimentar a la familia de esos pescadores, aun cuando se hizo. Porque estos pescadores seguramente sí llevaron a llevar los peces, los vendieron y pudieron darle de comer a sus familias. No pensemos que porque el relato nos dice que ellos siguieron al Señor de inmediato, eran unos irresponsables y lo dejaron todo. No, ellos tenían un compromiso que cumplir también y seguramente vendieron los peces, le dieron a sus familias lo necesario. Cuando Lucas establece aquí que dejándolo todo lo siguieron, el punto que intenta establecer Lucas es que comenzaron a seguir al Señor de tiempo completo.
comenzaron a andar con Cristo. ¿Ok? El Señor, hermanos, entonces podemos decir en esta mañana que hizo este milagro para convencer por completo a Pedro, a Andrés, a Juan y a Jacobo y llamarlos a que lo siguieran ya de lleno. Este es el objetivo de este milagro, hermanos. Y de hecho se consigue el objetivo. Como leíamos, como relata Lucas, luego de que Pedro y los demás vieron este milagro, ¿qué sucedió? Siguieron al Señor a tiempo completo. No obstante, hermanos, y este es el segundo punto del mensaje de esta mañana, no obstante, a pesar de que Pedro, Juan, Jacobo y Andrés, a pesar de que ellos comenzaron a seguir al Señor por medio de un milagro, porque vieron esta pesca milagrosa, a pesar de ello, ellos decidieron seguir al Señor no por fe, no por gracia, hermanos, sino por sus propias fuerzas. Ellos decidieron que iban a seguir al Señor por sus propios medios, a pesar de que habían comenzado por una intervención sobrenatural. Ellos decidieron seguir al Señor de manera natural, es decir, con su propio ánimo. Y este es el peor error que pudieron cometer los discípulos, hermanos. Y este es el peor error que podemos cometer cualquiera de nosotros. Ahora déjenme hacerle una pregunta en esta mañana y me gustaría que todos levanten la mano si es que así lo sienten. ¿Cuántos de ustedes quisieran ser buenos cristianos? ¿Cuántos de ustedes quisieran seguir correctamente al Señor? ¿Puedo ver sus manos? Baje su mano. Bueno, déjeme decirle algo, hermano. Si usted quiere seguir al Señor, si usted quiere ser un buen creyente, un buen cristiano, pero usted intenta hacerlo solamente por su propia fuerza, va a fracasar. De una vez se lo digo. No lo va a conseguir. Usted no va a conseguir poder leer su Biblia todos los días, orar constantemente, encomendarse en las manos de Dios, asistir regularmente a la iglesia, tener una vida que agrade al Señor. Todo esto usted no lo va a poder conseguir si lo hace solo por sus propias fuerzas. Podrá hacerlo por algún tiempo, pero limitado. Por nuestras propias fuerzas nos vamos a cansar, no vamos a ver el sentido a leer o a orar o a estudiar la Biblia, nos vamos a cansar de venir a la iglesia, nos vamos a cansar de seguir al Señor si lo hacemos por nuestras propias fuerzas. De hecho, intentar seguir al Señor, reitero, por nuestro propio ánimo, por nuestra propia voluntad, siempre va a terminar, sí o sí, en un fracaso. Y eso es lo que le pasó precisamente a Pedro. El Evangelio de Lucas, que es donde estábamos, si no vaya para allá, hermanos, en el capítulo 22, Lucas 22, nos cuenta precisamente la historia del fracaso de Pedro y de los demás discípulos, porque ellos intentaron seguir al Señor por su propia voluntad, por su propia fuerza. Lucas 22 nos cuenta ahí que el Señor comienza a decirle a sus discípulos que lo iban a capturar, que iba a aparecer, que lo iban a matar. Y mientras el Señor está contando todo esto, entonces Pedro se acerca y le dice: Señor, yo estoy dispuesto a ir contigo, no solamente a la cárcel, sino de ser necesario también a la muerte. Le sale a Pedro lo macho mexicano y dice: Señor, no importa lo que pase, yo voy a estar siempre contigo. Pero conocemos la historia, ¿no? Sabemos que poco tiempo después capturan al Señor, lo llevan, hacen un teatro, porque no podemos llamarle a eso un juicio, hacen un teatro, lo condenan, lo llevan a la cruz. Pero antes de llevarlo a la cruz, mientras estaba el juicio, la Biblia nos narra aquí en Lucas 22 que Pedro se acercó un poco para ver qué es lo que estaba pasando, para ver qué iba a ocurrir con el maestro. Y entonces, estando ahí, intentando enterarse de la situación, alguien lo reconoce y le dice: tú estabas con Jesús. Y Pedro dice: no, yo apenas si lo he visto alguna vez, pero yo no estaba con Jesús. Y se mueve del lugar, y entonces en otro sitio alguien le dice: sí, tú estabas con Jesús. Y él dice: no, me confundes, yo nunca lo he visto, ni siquiera sé de quién me hablas. Se vuelve a mover un poco y alguien más le dice: no, tú estabas con Jesús, tú eres uno de sus seguidores.
Y la Biblia incluso llega a decir que Pedro, para intentar zafarse de todo esto, incluso usa palabras soeces, es decir, un lenguaje inadecuado para decir que no conocía a Cristo. A todo esto el Señor le había advertido a Pedro, le había dicho: Pedro, déjame decirte una cosa, tú me vas a negar 3 veces antes de que cante el gallo. Y la Biblia nos dice que luego de que Pedro niega al Señor en la 3ª ocasión, escucha el canto del gallo, recuerda las palabras del Señor, y la Biblia nos dice que Pedro llora amargamente. Y esto es lo que ocurre, hermanos, cuando nosotros intentamos seguir al Señor por nuestra propia fuerza, por nuestra propia voluntad. Vamos a fracasar estrepitosamente como lo hizo Pedro. No lo vamos a conseguir. Por más que nos esforcemos, por más que queramos seguir al Señor, hacer su voluntad, leer su palabra, venir a la iglesia, si es por nuestros propios medios, no lo vamos a lograr. Vamos a fracasar, sí o sí. Ahora, después de que ocurrió todo esto, hermanos, de que atraparon al Señor, de que lo capturaron, de que lo juzgaron, de que lo llevaron a la cruz, de que lo mataron y lo sepultaron, la Biblia nos dice que Él resucitó. Él resucitó al 3er día, y tal como se lo había dicho a Pedro, Él se levantó de entre los muertos. ¿Y qué es lo que hacen los discípulos ante esta noticia? Bueno, primero que nada, hermanos, ellos se muestran incrédulos. Cuando vienen con la noticia de que el Señor había resucitado, lo primero que se preguntan es: ¿realmente Jesús resucitó? ¿Puede esto acontecer? Así que van a la tumba para cerciorarse, y cuando encuentran la tumba vacía, entonces sí, lo primero que ellos tienen es alegría. El Señor resucitó. Se emocionan, se alegran porque Él ha cumplido lo que había dicho, pero acto seguido, hermanos, casi enseguida, hermanos, esa alegría se reemplaza por tristeza y por desánimo. ¿Por qué? Porque ellos saben que abandonaron al Señor en el momento de la prueba. Ellos fallaron ante la adversidad, y de alguna manera, aun cuando el Señor ha resucitado, ellos se sienten indignos del llamado, sienten que le han fallado al Señor, sienten que no son dignos de seguir a Cristo, porque no estuvieron con Él cuando los necesitó. Pero aquí les tengo una noticia, no solo a los apóstoles, sino también para nosotros. ¿Sabe una cosa, hermanos? No solo los apóstoles eran indignos del llamado, de hecho, todos nosotros, incluidos aquí todos los que estamos en esta mañana, somos indignos del llamado que el Señor nos ha hecho. No merecemos el sacrificio que el Señor hizo en la cruz, no lo merecemos. Jamás nosotros podremos pagar lo que Jesús hizo por nosotros, jamás podremos nosotros pagarle al Señor que Él haya ido a tomar nuestro lugar en la cruz, jamás. Somos indignos, hermanos. Pero Él lo hizo, ¿por qué? Porque nos ama. Él lo hizo por amor, Él lo hizo porque Él así lo quiso, porque Él quiso demostrar su amor por nosotros al ir a morir en la cruz. Pero reitero, no somos dignos de ese sacrificio. Así que regresemos, hermanos, en esta mañana a nuestra historia. Pasaron algunos días luego de la resurrección del Señor. Él se estuvo apareciendo en algunos momentos con sus discípulos, aunque realmente eran momentos muy breves. Y entonces la Biblia nos dice que un buen día ocurrió lo siguiente. En Juan, en el otro pasaje que les decía, Juan 21, del versículo 2 al 3, versículo 2 y 3 de Juan 21, la Biblia nos dice que pasó esto luego de que el Señor resucitó, unos días después. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Este es el segundo milagro que quiero que veamos en esta mañana. Y por eso les decía al principio que es un milagro paralelo y también complementario, porque de hecho podríamos decir incluso que es casi el mismo milagro, es la continuación de aquel primer milagro. De hecho, en la Biblia podemos decir que no hay una sino 2 pescas milagrosas, de la que ya hablamos, y esta es la segunda. Y este escenario, hermanos, en el que se encuentra Pedro y los demás,
Es un escenario bastante conocido, un escenario de fracaso y de derrota. No han pescado nada en toda la noche. No obstante, ese fracaso de no haber pescado nada durante toda la noche es un fracaso minúsculo comparado con la carga tan pesada que traen estos hombres debido a que le han fallado al Señor. Saben que no estuvieron con Él en el momento de mayor necesidad, saben que le fallaron a Cristo. Y cualquiera de nosotros pensaría que con un fracaso tan grande, su carrera como seguidores del Señor, como discípulos de Cristo, ya ha llegado a su fin. Ellos han sido probados y han sido hallados no dignos. Pero ya decíamos, hermanos, que ninguno de nosotros, ni los discípulos, ni nosotros, somos dignos. No se trata, no es un asunto de dignidad, es un asunto de amor de parte de Dios hacia nosotros. Y si podemos nosotros considerarnos seguidores del Señor, hijos de Dios, hermanos, no es porque nosotros hayamos hecho algo, o pagado algo, o porque seamos muy buenos. Hermanos, es por el amor y por la gracia de Dios que nosotros podemos ser hijos de Dios, seguidores del Señor, que podemos llamarnos cristianos. Es solo por su amor y por su gracia. Y esto es algo que los discípulos están a punto de averiguar en esta mañana que leemos. El relato continúa en los siguientes versículos, del 4 en adelante. Y dice: cuando ya iba amaneciendo, recordemos, salieron a pescar y no han pescado nada en toda la noche. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Y les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la pudieron sacar por la gran cantidad de peces. Y entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús le dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Hasta ahí, hermanos. Ahora, si ponemos atención en esta historia, en este relato, nos podremos dar cuenta que en esa mañana hubo más de un milagro. Y permítame ponerlo en números. El primer milagro que podemos identificar es el más obvio, la pesca milagrosa. De hecho, sería la segunda pesca milagrosa. No habían pescado nada en toda la noche. El Señor les dice: echen la red a tal lugar, la ponen, sacan los peces. Una pesca milagrosa, pero no es el único milagro que encontramos aquí. El otro milagro que podemos encontrar aquí es, por ejemplo, que las redes no se rompieron. Juan lo enfatiza, dice: a pesar de que eran muchos peces, y eran peces grandes, dice él, la red no se rompió. Ahí hay otro milagro, hermanos, que podemos nosotros ver en todo esto. Pero hay un tercer milagro que podemos leer ahí. Y es que se nos dice que no había nadie en la playa. Después aparece el Señor, aunque no lo reconocieron. Les pregunta: ¿tienen algo de comer? No, no tenemos. Les da las instrucciones. ¿Y cuánto tiempo les gusta a ustedes que pasó desde que arrojaron las redes, sacaron los peces, Pedro se aventó al mar, nadó, y luego los demás vinieron? Dicen que no estaba muy lejos. ¿Cuánto tiempo creen ustedes que sucedió todo esto? ¿10 minutos? ¿Tal vez 15 minutos? No fue mucho. Pero cuando Pedro y los demás discípulos llegaron a la playa, la Biblia nos dice que el Señor, aunque no lo reconocían, reitero, pero que el Señor ya tenía ahí preparado brasas, es decir, fuego, peces y pan. Alguno podría decir: bueno, es que ya lo llevaba. Si ya lo llevaba, ¿para qué preguntarle si tenían algo de comer? No tiene sentido. El Señor, cuando se presenta en la playa, les pregunta: ¿tienen algo de comer? Ellos responden: no. Entonces el Señor no llevaba realmente nada de comer. Pero cuando los discípulos llegan a la playa, ya hay brasas, es decir, fuego, ya hay
peces ahí listos y hay pan para poder compartir con ellos. Un tercer milagro, un milagro de creación, un milagro de multiplicación, si quieren verlo de esa manera, como el que veíamos la semana pasada. Es como si el Señor Jesús les estuviera recordando a sus discípulos en una clase de curso express, por decirlo de algún modo, todos los milagros, todo el poder, toda la autoridad que estuvieron viendo, desde el primer milagro cuando decidieron seguirlo, la primera pesca milagrosa. Les recuerda la pesca milagrosa, les recuerda su poder, su autoridad cuando las redes no se rompen, les recuerda aquel milagro que los impactó, decíamos la semana pasada, ese milagro los impactó porque todos los evangelistas lo mencionaron, el de la alimentación milagrosa, ¿ok? Les está recordando todo lo que vivieron. Y con todo esto, hermanos, con todo esto, a pesar de todo este recordatorio, seguramente ese fue un desayuno bastante incómodo. ¿Le ha tocado a usted comer o desayunar o cenar con alguien que ha discutido previamente? Hace 5 minutos, tal vez por alguna tontería o tal vez por algo grave, discutimos, pero inmediatamente después pues nos toca comer, ya era la hora, ya estaba la mesa incluso tal vez servida, y tenemos que sentarnos a comer. ¿Cómo son esas comidas? Creo que a todos nos ha tocado alguna vez tenerlas. ¿Son las comidas más divertidas y amenas que tenemos en la vida? Claro que no. ¿Me pasas la sal? ¿Quieres refresco? ¿Te gustó la comida? Son incómodas esas comidas, ¿cierto? Algo así seguramente fue esta comida. De hecho, Juan, de una manera muy políticamente correcta, escribe: ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle, ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor, dice Juan. Básicamente lo que aquí Juan está escribiendo es que ese desayuno fue bastante incómodo para todos, sobre todo para los discípulos, porque sabían que le habían fallado al Señor, sabían que habían sido necesitados y que habían corrido, que se habían escondido. Sin embargo, hermanos, y ya como último punto en esta mañana, a pesar de que ellos seguramente se sentían descalificados en ese momento, incluso tal vez pensaron que el Señor estaba ahí para reprenderlos, que el Señor en algún momento del desayuno se iba a levantar y que iba a comenzar a decirles: ustedes me abandonaron, yo los necesité y ustedes huyeron, ustedes me dejaron ahí. Tal vez alguno pensó que algo iba a pasar, algún regaño, incluso tal vez pensaron que el Señor estaba ahí esa mañana para retirarles el llamado, para decirles: yo les dije que los iba a convertir en pescadores de hombres, yo les dije que a ustedes iban a ser mis discípulos y mis apóstoles, pero ¿saben qué? Eso se acabó. Fallaron, me dejaron y ya no lo merecen, se lo voy a dar a otros. Tal vez pensaron esto los discípulos. Pero hermanos, hay algo en estos discípulos necios, sí, testarudos, de cabeza y de corazón duro, en los que nosotros nos podemos ver reflejados, hermanos. Hay algo que estos discípulos habían olvidado y que a veces también nosotros olvidamos, que es de vital importancia y que siempre y cada mañana tendríamos que recordar, tenemos que recordar, hermanos, y estoy hablando de la gracia de Dios. El relato, de acuerdo a lo que Juan nos cuenta, prosigue de la siguiente manera. Ahí en Juan, donde estamos, después del desayuno, y permítame leerlo en otra versión de la Biblia, la Nueva Traducción Viviente, para que quede más claro lo que sucedió. El relato dice: después del desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, contestó Pedro, tú sabes que te quiero. Jesús repitió la pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, dijo Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces cuida de mis ovejas, dijo Jesús. Le preguntó por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que Jesús le dijera por tercera vez: ¿me quieres? Le contestó: Señor, tú sabes todo. Tú sabes que yo te quiero. Ahora les decía que lo leía en una versión distinta de la Biblia, porque la versión más tradicional, la Reina Valera 60, no hace distinción entre dos palabras. Ahí solamente podemos leer ¿me amas? Y vemos que Pedro responde: Señor, te amo. Pero como sabemos, la Biblia no fue escrita en español,
sino que esta porción en particular fue escrita en griego. Y en griego hay diferentes palabras para hablar acerca del amor y también para hablar acerca del querer. ¿Ok? Y como todos ustedes saben, amor y querer, como decía aquel gran salmista, José, no son lo mismo. No es lo mismo el amor que el querer. Y algunas consideraciones que podemos ver en este relato. Primero que nada, lo que el Señor le preguntó a Pedro: Pedro, ¿me amas más que estos? Algunos han mencionado que se refiere a los otros discípulos, a los demás que estaban ahí, que el Señor le estaba preguntando: Pedro, ¿tú me amas más que todos estos discípulos? Algunos consideran que pudo haber sido eso. Otros más consideran que no está hablando de los discípulos, sino que está hablando de los pescados, las redes que estaban ahí llenas de peces. Recordemos que Pedro, su ocupación era pescador antes de ser discípulo del Señor. Y cuando Pedro se sintió descalificado, ¿qué fue lo que hizo? Inmediatamente regresó a su antiguo trabajo, una vez más a ser pescador. Entonces algunos consideran que el Señor se refería a los peces. Pedro, ¿me amas más que tu estilo de vida? ¿Me amas más que tu ocupación? ¿Que me amas más que regresar a ser pescador? Y algunos más consideran que se refería a ambos. Puede ser que se refiera a ambos, hermanos, a los discípulos y también a los peces. Como tal, no sabemos realmente a lo que se refiere al Señor, pero el punto aquí, hermanos, lo más importante es que el Señor le está preguntando: Pedro, ¿me amas? Y la respuesta de Pedro es: Señor, yo te quiero. Y regresemos a esto, hermanos. Amar y querer no es lo mismo. Amar es un compromiso total. Es abrazar a la persona, sus ideas, sus ideales, y jamás soltarse de ello. Querer solo es simpatizar. Me caes bien, pero no moriría por ti. Sí, te quiero, pero jamás haría grandes sacrificios por una persona que quiero. No así como por alguien que amamos. Así que el Señor le está preguntando a Pedro: Pedro, ¿tú me amas? Y Pedro solamente le dice: Señor, yo solo te quiero. Ahora bien, el relato nos dice que el Señor Jesús le preguntó a Pedro esto en 3 ocasiones. Y algunos más han apuntado a que el Señor lo hizo de esta manera en 3 ocasiones, porque fueron 3 las ocasiones en que Pedro negó al Señor. Así que una por cada vez que Pedro negó al Señor. Esto bien puede ser válido, bien puede ser solo una coincidencia. Sin embargo, en la 3ª ocasión en la que el Señor le pregunta a Pedro: Pedro, ¿tú me amas? Dice el relato que a Pedro le dolió esto, se entristeció, dice la Reina Valera. ¿Y por qué fue esto, hermanos? Bueno, porque Pedro sabía que él no podía amar al Señor como el Señor quería. Pedro sabía que sin importar cuánto se esforzara o cuánto lo intentara, él siempre iba a fallar. No importa cuán grande boca tuviera Pedro y dijera: Señor, hasta la muerte te seguiré. No importa las intenciones del buen corazón, entre comillas, de Pedro, Pedro por sus propias fuerzas jamás iba realmente a amar al Señor. Pedro lo sabía y por eso le dolió, por eso se entristeció. Y entonces Pedro hace, hermanos, en el relato lo que cualquiera de nosotros debería hacer realmente, si es que queremos seguir al Señor de la manera correcta. Pedro se entrega a la gracia de Dios. ¿Y cómo sabemos esto? Cuando Pedro responde: Señor, tú lo sabes todo. Y siempre me ha llamado la atención esta respuesta de Pedro, porque el Señor le está preguntando: Pedro, ¿me amas? Y él responde en la primera ocasión: Señor, yo te quiero. Segunda vez: Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te quiero. Tercera ocasión: Pedro, ¿me amas? Y Pedro solo puede responder: Señor, tú lo sabes todo. ¿Y qué significa esta respuesta de Pedro? Bueno, esta respuesta de Pedro significa: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que yo quiero realmente seguirte, Señor, pero fallo. Señor, tú sabes que lo he intentado vez tras vez, que he intentado ser agradable, seguir tus leyes, tus mandamientos, he intentado ser buen cristiano, pero siempre me equivoco, siempre fallo. No puedo, Señor, tú lo sabes todo.
Tú sabes que me falta voluntad, tú sabes que me falta compromiso, tú sabes que me falta mucho para poder caminar al lado tuyo y, como dice la Biblia, ser a la medida del varón perfecto. Señor, tú lo sabes. Y lo único que puedo pedir es tu gracia. Esto es lo que significa Pedro diciéndole al Señor: Señor, tú lo sabes todo. Termino con esto. Porque esta historia, estos dos milagros de la pesca milagrosa, no son milagros, hermanos, simplemente, el Señor hizo que los peces se vinieran, hizo que hubiera una gran pesca. Estos dos milagros de las pescas milagrosas, hermanos, de hecho no tienen nada que ver con peces, sino que tiene que ver con el llamado que el Señor nos hace. En la primera pesca, Pedro se convence de seguir al Señor, sí, pero como ya decíamos, él intenta hacerlo por su propia fuerza, con su propio brazo. Y como vemos en el relato, fracasó. En la segunda pesca milagrosa, Pedro, una vez más, no necesitan ya convencerlo, pero digamos que se queda plenamente convencido de que quiere seguir al Señor, pero ahora acepta que por su propia fuerza él no puede. Ahora él acepta que por su propia voluntad es imposible cumplir con el mandato del Señor, y entonces él se entrega a la gracia de Dios por completo y le dice: Señor, tú lo sabes todo. Este realmente es el objetivo y esta realmente es la enseñanza de la pesca milagrosa, es decir, que el Señor nos está llamando a nosotros a seguirlo, pero no bajo nuestros propios términos ni condiciones, sino a seguirlo amparados en su gracia, entregados por completo, decir: yo, Señor, quiero seguirte, pero es imposible que pueda hacerlo de la manera correcta, solamente con mi propia voluntad. No puedo. Y el Señor lo sabe. Y tanto así lo sabe que Él se los dijo a sus discípulos desde un principio y nos lo dice también a nosotros. En Juan, capítulo 15. No vaya para allá, pero anote esta cita. Juan 15, versículo 16. El Señor se los había dejado bien en claro, que si querían seguirlo, podrían hacerlo, pero no bajo sus propios términos, ni con sus propias fuerzas, sino solamente por la gracia podrían hacerlo de una manera correcta. Juan capítulo 15, versículo 16, el Señor Jesús le dice a sus discípulos y también a nosotros lo siguiente: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Alguna vez ha dicho alguna frase como las siguientes? Cuando conocí al Señor, a veces cuando platicamos nuestro testimonio hablamos de esto, ¿no? Cuando yo conocí al Señor, o cuando encontré a Dios, o cuando decidí seguir a Cristo, ¿no? Incluso teníamos cantos, y no estoy diciendo que esté mal del todo, hermanos. Cuando decidí seguir al Señor, cuando el Señor, cuando comencé a ir a la iglesia, tenemos estas frases, hermanos, pero, como el Señor lo dice aquí, ¿sabe qué? Nosotros no elegimos al Señor. Nosotros no decidimos seguir a Cristo. Nosotros no quisimos, por nuestra propia voluntad, como pensó en algún momento Pedro, a partir de hoy voy a ser firme en mi compromiso con Dios. A partir de hoy, adelante con el Señor y nunca miraré atrás. Hermanos, el Evangelio no se trata de eso. El Evangelio es una senda no de esfuerzo propio. El Evangelio es una senda no de nuestros propios logros, ni de colgarnos nuestras propias medallitas. El Evangelio es una senda de gracia. Y por lo tanto es imposible andar en ella por nuestra propia voluntad y fuerza. Antes bien, hermanos, debemos siempre recordar que por gracia nosotros hemos sido llamados, porque no me eligieron vosotros a mí, sino que yo los elegí a ustedes, dice el Señor. El Evangelio es una senda en donde por gracia hemos sido salvados. ¿Qué hicimos nosotros para ser salvos? Creer, tener fe. El sacrificio en la cruz lo hizo Cristo. La tortura la tuvo Cristo. La muerte la tuvo Cristo. La lanza lo atravesó a Cristo. Nosotros no hicimos nada. Hemos sido salvados por gracia.
Debemos recordar que el Evangelio es un camino de gracia y por gracia, por lo tanto, hermanos, vamos a poder ser sostenidos cada día de nuestras vidas cuando seguimos al Señor, no por tu fuerza, ni por tu brazo, ni por nuestra propia voluntad. No podemos levantarnos por la mañana y decir, hoy voy a seguir a Cristo, hoy voy a ser un buen cristiano, hoy voy a ser fiel a mi esposa o a mi esposo, hoy voy a ser un buen padre, hoy voy a ser un gran ciudadano, hoy voy a ser un excelente trabajador. Podrás hacer esto, podremos hacer esto, hermanos, por un tiempo, pero la fuerza se acaba, la vitalidad termina, el ánimo se queda en el camino. Y todo esto solamente puede ser sostenido, como en el caso de Pedro, no por nuestra propia fuerza, sino por la gracia del Señor. No me elegisteis vosotros a mí, dice el Señor, no me elegisteis vosotros a mí. No pienses, hermano, que estás aquí en esta mañana porque tú quisiste, porque te levantaste temprano, porque tú quieres seguir al Señor, porque tú eres fiel. Hermanos, si somos fieles es por la gracia de Dios. Si estamos aquí es por la gracia de Dios. Si vinimos aquí a escuchar la palabra es por la gracia de Dios. Todo se lo debemos a Él. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Hermanos, si decidimos seguir al Señor por la fuerza propia, terminaremos como Pedro, llorando amargamente, sabiendo que le fallamos a Dios, temiendo como esos discípulos en la playa, en el momento en que el Señor nos diga, ustedes se equivocaron, ustedes fallaron, ustedes no cumplen los requisitos, ustedes no son dignos. Así estaremos. Pero si decidimos seguir al Señor, amparados en su gracia, reconociendo que no somos dignos, aceptando que lo necesitamos a Él para todo, entonces podremos realmente ser seguidores del Señor, cristianos verdaderos e hijos de nuestro Padre que está en el cielo. Aprendamos, hermanos, a aceptar y a vivir la gracia. Aprendamos siempre, recordemos siempre, hermanos, que hemos sido llamados por gracia, salvos por gracia y sostenidos por la gracia de Dios. Con esto vamos a terminar en esta mañana y los invito a que sigan viniendo. Vamos a estar, como ya les decía, hablando de los distintos milagros del Señor, que son obras sobrenaturales, sí, pero tienen algo que enseñarnos. La pesca milagrosa, hermanos, reitero, no se trata de peces, de sacar montones de peces del mar, no se trata de eso. La pesca milagrosa o las pescas milagrosas, hermanos, es una lección de la gracia de Dios. Cierre sus ojos y vamos a ver.